Y ya comenzamos a grabar. Bueno, bienvenidos a todos y todas en este día lluvioso, pero ideal para escuchar temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy, que se trata del rol del defensor público curador en los juicios de determinación de la capacidad jurídica. Este evento es precisamente el lanzamiento del Instituto de Derecho de la Discapacidad de la Asociación de Abogados de San Martín, a cargo del doctor Gustavo Elois. El doctor es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, asesor legal en discapacidad desde el año 1993 en los municipios de General Sarmiento, San Miguel y José C. Paz. Defensor de los derechos de las personas con discapacidad en la Municipalidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires en el periodo 2009-2015. Especializado en asesoría jurídica de empresas de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Participante en carácter de disertante, panelista y ponente en cursos o congresos referentes a la discapacidad. Serán de la partida, estamos muy orgullosos de tenerlos presentes, la doctora María Adelina Navarro Leite, defensora pública curadora, doctoranda en Derechos por la Universidad Nacional de Rosario, docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del programa de actualización, proceso de determinación de la capacidad jurídica de la UBA, formación en derechos humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, y en magistratura y función judicial en el Consejo General del Poder Judicial de España, Escuela Judicial Barcelona, autora de artículos de doctrina y coautora del Código Civil y Comercial comentado y anotado con perspectiva de género. También el doctor Carlos Carranza Casares, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Sociología, abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología, profesor titular ordinario de Principios de Derecho Privado y de Instituciones de Derecho Civil, docente de Buenas Prácticas Comunitarias en Discapacidad y de la carrera de especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad. Autor en Discapacidad y Derechos Humanos 2021, Salud Mental y Derechos Humanos a Concretar 2007, coautor del Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado 2016, y de artículos en diversas revistas jurídicas. Por favor, los micrófonos muteados. Y bueno, adelante, doctor, el espacio es suyo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta de la Asociación de Abogados de San Martín, Cristina Pérgola, y a todos los miembros de la asociación, como también a la doctora María Adelina Navarro Leite y al doctor Carlos Carranza Casares, que muy amablemente han aceptado mi convocatoria, los cuales son excelentes personas y comprometidos en la tarea que llevan adelante. Nuestra intención desde la asociación para abordar el tema elegido referente al rol del defensor público curador en los juicios de determinación de capacidad jurídica es motivarlos a todos ustedes para poner foco en este grupo vulnerable que son las personas con padecimiento mental dentro del colectivo de la discapacidad. Para ello, elegimos unas palabras que escribió el doctor Carlos Carranza Casares en su libro Salud Mental y Derechos Humanos a Concretar del año 2007, en el cual, por acá tengo el artículo, en las afirmaciones que mencioné, dice así: quienes sufren de una discapacidad psíquica no se los suele ver movilizados en huelgas, manifestaciones, motines o piquetes. Padecen además del prejuicio de la sociedad, que en buena medida los estigmatiza y prefiere o consiente en mantenerlos segregados. Esta situación de exclusión social se encuentra muchas veces agravada por su condición socioeconómica, por debajo de la línea de pobreza. En definitiva, se trata de una deuda social argentina pendiente de ser saldada desde hace muchos años, cuyos acreedores en gran medida ni siquiera se encuentran en condiciones de reclamarla por sí mismos, ¿no? Estamos ante un grupo dentro del colectivo de las personas con discapacidad de mucha vulnerabilidad, ¿no?
fíjense que algunos son personas peligrosas para sí y para terceros, ¿no? Hay veces que el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires exige, en forma indebida, pero lo exige, acreditar la peligrosidad actual, ¿no? Es decir, hay hasta personas que pueden llegar a ser peligrosas para sí y para terceros, ¿no? Qué cuestión tan trascendente y delicada, ¿no? Que nos trata. Bueno, lo que el doctor muy enfáticamente expresó en su libro fue en el 2007, pero en el 2015, fines del 2014, con la sanción del Código Civil y Comercial, dejan de existir los procesos de insania y curatela y se convierten en juicios de determinación de la capacidad jurídica. Este es un proceso judicial en el cual, con la sentencia, el juez puede restringir la capacidad de ejercicio para ciertos actos de administración y disposición. Y en relación con dichos actos, el juez puede designar el apoyo o los apoyos que deben promover la autonomía y favorecer las decisiones, ¿no? Esto está ya sabido, ¿no? Y por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, el sistema de apoyos resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad, ¿no? Y designar un curador. Pero nosotros lo que vemos de novedoso a nuestro entender es la posibilidad que se le da a la persona con padecimiento mental, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, es la oportunidad que se le da a la persona con padecimiento mental de ejercer un derecho fundamental, ¿no? Un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia, para que la persona con discapacidad pueda peticionar judicial y extrajudicialmente todas las necesidades que requiera, ¿no? Para elevar un estándar mínimo de dignidad. Por ejemplo, el solicitar una medida cautelar para que la obra social le cubra una prestación o exigir extrajudicialmente una pensión en el ámbito administrativo. Creo que esto es clave, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de San Isidro y de Morón entienden que dentro del juicio de determinación se puede solicitar una medida cautelar para, por ejemplo, requerir la cobertura de una prestación y exigírsela a una obra social. Es decir, en el mismo procedimiento, la asistencia letrada cumple un rol clave para poder ejercer esos derechos, o el de vivienda, o el de la cuestión previsional. Así que esta cuestión la considero novedosa y clave, esta posibilidad de acceder a este derecho fundamental que es el acceso a la justicia. Pero el meollo de la cuestión se da, ¿quién sería la asistencia letrada ideal, ¿no? En la provincia de Buenos Aires contamos con las curadurías oficiales. En cada departamento judicial, que creo que son 14, hay un curador oficial, ¿no? Y este organismo, esta dependencia, resulta una entidad fundamental, de fundamental trascendencia jurídica y social, y para cuyo desenvolvimiento requiere de sus titulares especificidad, pericia y solvencia técnico-profesional. La profesionalidad que exige la función del curador público, el curador oficial, surge de la propia naturaleza del cargo y de las numerosas obligaciones inherentes al mismo. Es decir, es un abogado que se ha especializado en toda la temática del padecimiento mental, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta problemática, qué mejor que un curador oficial asuma la asistencia letrada. El tema es que en la provincia de Buenos Aires
este curador oficial no asume la asistencia letrada durante el trámite del juicio. Recién aparece cuando se dicta sentencia y la persona con discapacidad, el interesado, carece de algún apoyo, ya sea familiar o de un tercero conocido de su confianza, para que sea designado apoyo o curador. Según el caso, dependa cómo sea dictada la sentencia. Entonces, recién ahí aparece esta figura del curador oficial, cosa que a mi modesto entender, lo ideal sería que él asuma la asistencia letrada desde el momento de la apertura a prueba, dada la especificidad en la materia, dado que él mismo está al tanto de las cuestiones previsionales. Por ejemplo, las pensiones no contributivas en una época las llevaba adelante la Comisión de Pensiones Asistenciales, había delegaciones en los municipios, ahora ya dejaron de existir, ahora se maneja el trámite a través de la página de ANSES. Es decir, todas cuestiones, pequeños detalles que el curador oficial obviamente está al tanto, ¿no? Del planteo de un amparo, un recurso de amparo, la problemática de la vivienda, de la persona. Es clave, yo considero, y lo ideal es que ese curador oficial asuma el patrocinio. Pero lamentablemente, la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio Público, el que ocupa esta asistencia letrada es el defensor de pobres. Este defensor de pobres que está sobrecargado de trabajo, sobreexigido, dado que la cantidad de defensores de pobres es muy baja en cuanto a la densidad poblacional en la provincia de Buenos Aires, y fíjense que para iniciar este juicio de determinación de la capacidad jurídica, hay veces que los familiares, al carecer de recursos, recurren al defensor de pobres como para iniciar el trámite, ¿no? El familiar, supónganse el esposo, la esposa, el hijo, que inicia el trámite del familiar con padecimiento mental, recurre al defensor de pobres. Y a la vez, al momento de la apertura a prueba, se le designa otro defensor de pobres a la persona con padecimiento mental. Es decir, se los carga de trabajo a un defensor de pobres que no es su obligación especializarse en la temática, no está empapado en estas cuestiones, y considero que él mismo no debe asumir la asistencia letrada. Entonces esa es la inquietud desde la asociación, de plantear esta gran meollo, esta gran posibilidad que tiene la persona de poder ejercer ese derecho humano tan fundamental como el acceso a la justicia, diciendo que hay veces que están en tal situación de vulnerabilidad, ¿no? Como habíamos dicho, de ser peligrosa para sí o para terceros, que a veces no significa que la peligrosidad sea inminente, sino el estado de calle, el estado de que con esquizofrenia paranoide, que van hablando solos, que el riesgo de que puedan cruzar mal una calle. Es decir, en esas situaciones en las cuales, a través, por ejemplo, en esos casos de abandono total, el expediente se puede iniciar por el Ministerio Público, ¿no? Dado que la ley les otorga la posibilidad de iniciarlo a través de la asesoría de incapaces, se puede iniciar, pero después carecen de un abogado experto en la cuestión, que sería lo ideal el curador oficial. Así que bueno, esa es la inquietud y planteo que hacemos desde la asociación, y bueno, desde ahora quiero darle la palabra al doctor Carlos Carranza y después va a continuar la doctora Adelina. Así que muchísimas gracias y le paso la posta al estimadísimo doctor Carlos. Gracias. Cuando Gustavo Lois nos transmitió esta inquietud sobre la necesidad de que en la provincia de Buenos Aires hubiera un
un defensor público curador, o como se le quiera llamar, pero que cumpliera estas funciones desde el inicio de las causas de determinación de la capacidad. Pensamos, bueno, yo pensé que, no sé qué aporte podía hacer, a Gustavo le parecía que podía hacerlo, yo no sé si lo puedo hacer mucho, pero se me ocurrían dos cosas, más allá de que lo más interesante es lo que va a decir Alina Navarro, que es la defensora pública curadora en ejercicio, ¿no? Digamos, lo que puedo aportar es algo sobre el estudio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algo sobre la experiencia de muchos años de estar en este fuero y ver los cambios que se han suscitado, ¿no?, a lo largo del tiempo. O sea, algo jurídico y algo fáctico. En cuanto a lo jurídico, me parece importante que si se está reflexionando sobre las funciones de este defensor público curador, es importante hacer pie en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en el artículo 12. ¿No? Quizá yo no sé, desgraciadamente no sé cuál es un poco la especialidad o la métier de ustedes, y a lo mejor voy a decir algunas perogulladas, ¿no? Espero que no, pero bueno, cualquier cosa también coméntenmelo. Pero el artículo 12, con respecto a este punto, lo que hace es prever la figura del apoyo. ¿No? El apoyo para la toma de decisiones y para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque la Convención, la finalidad de la Convención, que está en el artículo primero y en el preámbulo, tiene que ver con el concepto de discapacidad que trae. Y es un concepto, como ustedes saben, es ese concepto mixto. La discapacidad, perdón, surge de esa interacción entre un déficit personal y un déficit social, que son las barreras que ponemos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y de esa interacción surge la discapacidad. Por eso, el sentido de la Convención y del apoyo previsto en el artículo 12 de la Convención es remover los obstáculos, ¿no?, que impiden o dificultan el ejercicio de esos derechos por estas personas. La figura esta del apoyo está entonces colocada como para asistir a la persona con discapacidad en esto es lo que muchas veces es una lucha por el ejercicio de sus derechos. Y esto significa que es una función, como la Convención tiene jerarquía constitucional desde el año 2014, es una función que está prevista en normas de carácter constitucional. Por eso es muy fuerte y es como muy necesario de que sea tenida seriamente en cuenta. Esto por un lado en cuanto a la función específica del apoyo. Y yo les decía que el apoyo tiene como misión remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de estas personas y tienen como misión también bajar el contenido de la Convención, hacerlo concreto. La Convención es muy generosa en cuanto a sus derechos, pero la realidad, nosotros lo sabemos, es mucho más mezquina. La Convención, como todas las leyes de discapacidad, y en nuestro país las leyes de discapacidad son generosas, son como si fueran el sueño del legislador, pero en realidad a veces se parece más a una pesadilla. Y acá, en ese intersticio entre lo que las leyes prometen y lo que la realidad nos muestra, está el apoyo. Y en este caso,
uno de los que ejerce el apoyo justamente de las personas que no tienen bienes para pagar un apoyo propio, es el curador, el defensor público curador, que digamos, en esta lectura que está haciendo Gustavo Lois, sería muy interesante que también pudiera actuar en la provincia de Buenos Aires desde el inicio de los procesos. Yo les decía que quería comentar algo globalmente de la convención. Esto es lo que en líneas generales podría decir. También les podría decir que para mí la convención está traspasada por 5 ejes en torno a los cuales se aglutinan los derechos que la convención reconoce y sobre los que debe actuar el apoyo. Uno es el eje de la igualdad y no discriminación, otro el de la capacidad jurídica, en el cual está incluido expresamente el apoyo, otro el de la accesibilidad, otro el de la inclusión y el otro el de la no discriminación. Y sobre estos ejes se aglutinan los derechos que deberían colaborar el apoyo y concretamente el defensor público curador en la concreción. Hay algo, aparte de esto, que uno puede verlo en líneas generales y sobre los cuales, si a ustedes les interesa, podemos profundizar. Quería comentar algo, le decía, sobre lo fáctico y lo que he visto a lo largo de estos años y sobre todo de los últimos años. Y es un cambio grande en lo que respecta a la situación de las personas con discapacidad. Y un cambio positivo. ¿En qué sentido? Desde que yo me empecé a ocupar de este tema hace más de 30 años, veo que se ha incrementado mucho lo que tiene que ver con la participación de las personas con enfermedad o discapacidad mental en las cuestiones que les atañen. Ha habido un cambio grande. Antes las personas estaban cuando existía la incapacidad absoluta, hasta no hace mucho, era como que había una cortina que impedía ver a las personas en estas situaciones. Había una protección, sí, es verdad, era una protección muy grande, pero era en definitiva una sobreprotección, porque al declararlos incapaces y digamos, suplantarlos por una representación, muchas veces había una protección porque, digamos, existía esto, era innegable, pero la sobreprotección que esto importaba los opacaba y les impedía ser escuchados, impedía que se desarrollasen, cosa que en la actualidad ha cambiado muchísimo. En gran parte gracias a los defensores públicos curadores que están junto a las personas con discapacidad o enfermedad mental. Otro de los puntos que veo que ha cambiado o está cambiando es el de la proporcionalidad. Cuando yo empecé a ir hace más de 30 años a los hospitales Borda y Moyano, que en esa época tenían más de 3.000 personas internadas en cada uno, hoy en día les cuento que no superan los 500 personas. Ha habido un cambio enorme. Antes había una sobrepoblación, estaban superpoblados. Y además, un detalle simbólico, pero que me parece interesante, es que uno los veía a las personas vestidas todas de la misma manera, con unos trajes o vestidos que hacían en los hospitales. Incluso casi parecía que fueran de un talle único, porque a algunos les quedaban muy grandes y a otros muy chicos, ¿no? En la actualidad se ha avanzado bastante y la protección que se hace a este tipo de personas, a este sector de la población, es una protección proporcionada, ajustada.
el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que esta proporción, en el término inglés dice tailored, ¿no? De tailor, sastre, ¿no? Porque es como un traje a medida que se les hace hoy en día. Y en esto ha cambiado muchísimo. Y es más, hasta simbólicamente, si uno ahora va a visitar a los hospitales Borda y Moyano, aparte de ver que no están superpoblados, ve que la gente está vestida como está vestida la gente que camina por la calle afuera, en líneas generales, en líneas generales. O sea, hay un ajuste más a la situación de cada individuo. Y por último, algo que yo veo también que ha cambiado es que hoy en día se piensa en red con respecto a la situación de las personas con discapacidad intelectual o mental. Hoy en día se piensa en red. Y esto es fundamental, porque la enfermedad mental, como ustedes saben, aísla. Y las personas que llegan a un proceso de determinación de la capacidad muchas veces llegan con los vínculos recortados, aislados, porque por los mismos, digamos, efectos de la enfermedad mental y por los efectos de la incomprensión también social, o sea, siempre está la interacción entre el déficit social y el déficit personal, llegan aislados. Y los jueces y sobre todo los defensores públicos curadores piensan en red, buscan ubicar a la persona en su entorno, en el entorno que tiene ahora, en el entorno que tuvo y en el entorno que puede llegar a tener o recuperar. Entonces, creo que digamos, esto es lo que yo veo podría decir las 3P, que veo de cambios, ¿no? En la participación, en la proporcionalidad y en el pensar en red. Y como sujeto activador de estos cambios, lo he visto y lo veo al defensor público curador. Bueno, no sé, yo quería compartir estas pequeñas reflexiones jurídicas y fácticas y me parece que lo más interesante es lo que ahora nos va a decir propiamente Adeina Navarro, que está en el meollo del tema, en el ojo del huracán, y es la protagonista de esto. Bueno, gracias, doctor. Bueno, primero súper agradecida, a Gustavo por el interés, a la asociación. ¿Me escuchan bien ustedes ahí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, tomando un poco lo que decía el doctor respecto de los hospitales Borda y Moyano, que por ahí en el imaginario colectivo es lo más claro como hospital psiquiátrico, y estos cambios que han habido, me parecía que era interesante traer a colación un libro de la década del 60 que se llama Humanario, que pueden buscar un poco por internet, que es un libro de fotografías que dos fotógrafas muy importantes, Fassi y de Amico, con un prólogo de Cortázar, que está hecho en los hospitales psiquiátricos, Borda, Moyano y también en el Tobar García, el de adolescentes, donde muestra todas esas imágenes de una población muy empobrecida, o sea, lleno de cigarrillos por todos lados, todos como uniformados. Y ese fue un libro que salió justo antes del golpe militar y hubo una racia de todos los ejemplares, queda uno solo en el Congreso, y con una colega llegamos a ese libro por el prólogo de Cortázar, porque justamente en lo que hace el eje de que pone Cortázar es que el loco es una persona que está sola. Por eso me pareció importante conjugarlo con lo que decía el doctor, y ese prólogo de Cortázar lo usamos en una oportunidad para fundar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, justamente por el tema de la desmanicomialización y el acceso a dispositivos alternativos en internación psiquiátrica. Y como nosotras con una colega pensábamos que por ahí lo más importante ya a esta altura era conmover, dijimos, bueno, por ahí con un libro que pinta tan del corazón de lo que era el hospital psiquiátrico, nos parecía interesante para llegar un poco desde ese lado a la Corte. También con lo que decía Gustavo respecto del acceso a la justicia, lo que tratamos de hacer desde la defensa pública
es acercar todas esas voces con la inmediatez de recorrer los hospitales, desde que los asistidos vengan a nuestra oficina, y bueno, y depende del estado de cada uno, si se pueden comunicar por mail, buenísimo, si no es el WhatsApp, y tener un ida y vuelta constante, porque o sea, nuestra intervención muchas veces tiene que ver desde, por ahí, Adelina, me duele la panza, ¿qué hago? Bueno, entre determinadas personas que me rompieron la puerta, están cocinando droga en la terraza, habría que hacer el desalojo. Entonces, como que en una mañana tenemos ese popurrí de intervenciones. Y bueno, yo antes de esta charla me puse a chusmear un poquitito cómo era la intervención de la defensa pública en el Departamento Judicial de San Martín, y bueno, veía esto, que la defensa pública no es independiente, está anexada con el Ministerio Público Fiscal, y después, bueno, como decía Gustavo, la intervención del defensor oficial, que antes se llamaba también acá en Capital defensor de pobres, que interviene sin tal vez toda la expertise de la materia en esta etapa de la apertura de prueba hasta la sentencia, y después en la sentencia tenemos al curador oficial, que en algunos lugares incluso se llama de alienados, o sea, como que le quedó un nombre súper antiguo, ¿no? Es importante trabajar esto también desde lo que puede ser una cuestión más legislativa y política desde ya, que tiene que ver con la independencia de la defensa pública. Porque la diferencia de lo que puede acontecer en las jurisdicciones donde hay independencia es que al estar ensamblados o con el Poder Judicial o con el Poder Ejecutivo, el desempeño del curador público o defensor público, según la jurisdicción, a veces queda entrampado en una dependencia funcional o incluso financiera. La defensa pública federal, o sea, desde la Defensoría General de la Nación, nace en 1994 con el artículo 120 de la Constitución y fija a nivel nacional y también para los tribunales nacionales, o sea, los juzgados de familia de la capital federal, una independencia que implica que, digamos, como yo no dependo de los juzgados ante los cuales actúo, si bien nos llevamos súper bien, tenemos siempre el mismo objetivo común de la defensa de los derechos de la persona, lo vemos de distintos lugares, yo puedo apelar, planteo revocatoria, recorro todas las instancias, y digamos, eso no interfiere de ningún lugar con mi puesto laboral, digamos, de alguna manera. Me parece que, digamos, en provincia en lo que hay que fortalecer es la defensa pública, que es un desafío que tienen algunas provincias, o sea, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está en camino de eso. Córdoba es la que está más alejada de una defensa pública independiente, depende del Poder Judicial, y en general se está pregonando este modelo, que además es un estandarte a nivel internacional, reconocido ante la OEA, por ejemplo, lo que es la defensa pública argentina independiente. En esto de ser independientes, por ejemplo, yo tengo un caso en que llegamos a denunciar al Estado argentino ante la ONU, y digamos, y tengo la posibilidad de hacerlo, y recorremos justamente todas las posibilidades en la defensa de los derechos de las personas que asistimos. Por ahí, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, estaría buenísimo como para saber cuáles son sus inquietudes también. Ustedes me interrumpen, por favor. No sé si, bueno, me avisan, pero bueno, en el interín les voy contando un poquitito qué es lo que hacemos desde el rol de defensor público curador. Nosotros en Capital actuamos ante los juzgados de familia y a partir de la designación del juzgado de familia intervenimos en un montón de juicios que se van cruzando con ese expediente principal de la determinación de la capacidad. En el expediente de determinación de la capacidad está nuestra designación. En el rol, en una etapa va a ser de curador provisorio o apoyo provisorio, según si vamos al Código Procesal o al de fondo, y después, si no hay familia, no hay red, y además está cruzado por la pobreza, también vamos a desempeñar el apoyo o la curatela definitiva. Ese sería como nuestro margen, pero a la persona le pasan un montón de cosas en el interín, porque estos expedientes no se archivan hasta que la persona fallece o se rehabilita. Así que en ese interín a veces pasan 30 o 40 años y que recorremos muchas cosas, desde que la persona se casa, tiene hijos, tiene una casa, la tiene que dejar, hay ejecución de expensas, se interna, hay que pelearse con PAMI para la medicación. O sea, después la medida de nuestro trabajo cotidiano está en lo que le va pasando a la persona a través del tiempo. Entonces vamos recorriendo todos los fueros. Después a nivel administrativo también tenemos
la lucha contra el Estado Nacional, el provincial, la Ciudad de Buenos Aires, y eso es como que va diversificando nuestras funciones y, como le decía antes, también vamos recorriendo todas las instancias, o sea, todos los fueros y todas las instancias, o sea, hasta la Corte, ¿no? Como decía Gustavo, también tratamos de profundizar en la cuestión previsional, ¿sí? Porque nosotros, si bien también trabajamos lo que es el derecho los derechos laborales y tratar de que la persona se incluya o sea, en la sociedad desde todo punto de vista, el tema de previsional muchas veces es la base que nosotros tenemos para contar con un patrimonio mínimo como para movernos. Piensen que si interviene un defensor público curador es porque ya tenemos la capa de la pobreza como mínimo. Y nosotros tenemos que asegurarle un pasar sostenido a nuestros asistidos. Entonces, lo primero que hacemos es indagar un poquitito esa parte. Si hay algún o sea, padre o madre que se puedan derivar derechos previsionales. También vemos el tema de las pensiones no contributivas por discapacidad, son 40.000 pesos más o menos actualmente, y también relevamos cuál es el patrimonio del asistido una vez que nos dan intervención. O sea, pedimos informes al registro de la propiedad inmueble, índice de titularidad registral a nombre de los asistidos, a nombre de sus padres, vemos en qué estado están esos patrimonios, que muchas veces están con ejecuciones de expensas, ejecuciones fiscales, y bueno, y vamos tratando de ordenar todo eso. A veces nos sale tan bien eso de ir ordenando que por ahí le juntamos bastante plata, recuperamos inmuebles, y ahí muchas veces ese caso puede pasar a un abogado de la matrícula, que calculo que por ahí a ustedes también es un poco lo que más les interesa, ¿no? Cuando no hay dinero, seguro es un defensor público. Cuando hay bienes que superan lo que es la subsistencia, ahí ya el caso pasaría un abogado de la matrícula en el ejercicio de estas funciones, ¿no? En Capital, los abogados se anotan, que quieren desarrollar esta función, se anotan en la Cámara. No sé, esa parte no la chequeé, cómo pasa en San Martín, ¿no? Pero ya les digo, muchas veces también la función que nos ocupa a nosotros como defensores públicos es ordenar el patrimonio y una vez que eso ya está funcionando adecuadamente, tal vez pasar la posta a un colega de la matrícula, porque todo esto obviamente va a derivar después en honorarios. ¿Me quieren hacer alguna pregunta alguna inquietud? O si no, Por el bueno. momento no, doctora, está todo muy claro. Bueno, seguimos. Una de las cuestiones que yo a veces veo en la facultad, que a veces hay que hacer hincapié y después también en el ejercicio profesional se ve, es que estas sentencias que designan apoyos o curador, lo importante es cumplir con las previsiones del artículo 38 del Código Civil y Comercial en orden a las condiciones de validez de esos actos que van a ser ejecutados a partir de esa sentencia con un apoyo o un curador. Aprovechamos para clarificar un poco esos términos, ¿sí? Acá hablamos un poco de, bueno, cómo fue evolucionando este instituto. Nosotros teníamos con el Código Civil de Vélez, el binomio de capacidad e incapacidad, teníamos a los insanos y las personas plenamente capaces. Con el correr de la jurisprudencia se va viendo que hay estadios intermedios donde la persona puede hacer algunas cosas por sí, ¿sí? Puede ejercer esos derechos, como por ejemplo, cobrar y administrar una pensión. Todo ese estadio intermedio fue recogido en la reforma de 1968, con la reforma Borda, que se introduce el 152 bis. De los que estamos acá, seguramente muchos habrán estudiado con el artículo 152 bis, que plantea otro estadio, que es el de la capacidad, pero con la asistencia, en ese momento se hablaba de un curador, para los actos de disposición de bienes. Y la persona resguardaba la posibilidad de administrar, por ejemplo, una pensión, una jubilación por sí misma. Y ese 152 bis, siempre me gusta destacarlo porque para mí fue como, bueno, los albores del apoyo, en definitiva, porque también decía que el juez puede ajustar también esa intervención de ese curador asistente para algunos otros actos donde la persona necesita asistencia. En definitiva, después con el Código Civil y Comercial del 2015 se sigue evolucionando, se toma la Convención de Discapacidad del 2006,
6, incorporada a nuestro régimen jurídico en el 2008, y refuerza todo esto en el Instituto del Apoyo, y cuando la persona no puede interactuar por ningún medio y los apoyos sean insuficientes, recién ahí vamos a hablar de curador, ¿sí? Como para que les quede también la diferencia, y que por ahí yo a veces lo digo un poco burdamente, pero que en definitiva esto no es el descubrimiento de la pólvora, sino que, por ejemplo, en nuestro país hay una evolución donde, como se habla mucho ahora de progresismo, en realidad nuestra legislación siempre fue altamente progresista en el reconocimiento de los derechos y también en la posibilidad de hacer un traje a medida. Lo cierto es que antaño, si bien estaba la posibilidad de decretar una inhabilitación en vez de una instancia, lo que más veíamos eran instancias, ¿sí? Ahora lo que más vemos es que se recorre la posibilidad de un apoyo y de recontraúltima es la opción del curador. Si nosotros, o sea, la letra del código, en el artículo 32, última parte, nos presenta digamos, la situación de una persona en estado vegetativo, ¿no? Prácticamente pareciera esa ser la descripción. Lo cierto es que hay algunos otros estadios donde también uno llega a un régimen de curatela, con un régimen de representación general, que puede ser, por ejemplo, o un autismo profundo, un retraso madurativo importante, que sin estar en estado vegetativo, y si bien la persona algunas cosas puede expresar, algunas inquietudes, algunos gustos, muchas veces ese gusto no pasa más que qué comida quiero comer. Y acá de lo que estamos hablando son de actos jurídicos. Entonces, la sentencia tampoco se tiene que quedar corta, porque ahora también hay muchos eufemismos, no sé cómo lo ven ustedes en San Martín, pero como que pareciera mala palabra de circulador, entonces le meto a todo apoyo en una sentencia, y a veces nos quedamos cortos después para el ejercicio, porque no representa la verdad verdadera, que digamos que muchas veces sí se necesita la representación, pero una representación que va a ser ejercida desde la perspectiva de la convención, porque el Código Civil y Comercial nos dice en el artículo 1 y 2 que, digamos, todo lo vamos a mirar, todo lo que está en este código lo vamos a mirar desde el prima de los derechos humanos y de las convenciones que integran el bloque federal de constitucionalidad. Entonces, esa representación siempre la voy a tratar de llevar adelante desde lo que son los intereses particulares de esa persona, ¿sí? No es como represento, porque a veces cuando se habla del curador representante parece como que las cosas las va a hacer como se le cante al curador. No, siempre, digamos, se va a tratar de recabar la voluntad de la persona, sus intereses, y si no también ir a lo que se llama la narrativa de vida, que es, bueno, ¿cuál fue el contexto de esa persona, de esa familia? ¿Sí? A veces nos ha tocado algún que otro caso en la defensoría, por ahí de los colegas, que, por ejemplo, con un trasplante de médula ósea de una persona en estado vegetativo. Lo que se había que dirimir era si le daba la médula ósea al hijo afín, al hijo de la cónyuge. Y para que el defensor público curador prestara ese consentimiento, que en definitiva era por representación, se remitió a ver si había algún dato, si esa persona en algún momento había manifestado o no el interés de ayudar de este modo tan importante, y que tenía que haber su integridad física, al hijo de su cónyuge. Entonces, bueno, lo que relevamos no es un estándar promedio general, sino el estándar de la vida de esa persona. Esa es la medida de nuestra intervención. Y bueno, y como les decía, bueno, recorremos muchas cosas, sobre todo, también, además de lo patrimonial, está lo personal, entonces, bueno, ver qué pasa con los tratamientos, cómo estimular a la persona, siempre con el norte de la rehabilitación. A veces tiene que ver con poner un acompañante terapéutico, con pedir otro informe profesional para hacer algún cambio de tratamiento de medicación. Y bueno, en la Defensoría contamos con, bueno, una trabajadora social, tenemos también una psicóloga compartida y una psiquiatra muy, muy, muy compartida entre 7 colegas, pero bueno, eso es nuestro equipo técnico para apoyarnos en poder relevar y ajustar la situación de todas estas personas. Bueno. Gustavo, no sé si querés que amplíe en algún sentido. No, me pareció muy completa la exposición y creo que el sueño sería que se efectivice algún día el rol del defensor público curador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque desde el momento de la apertura a prueba, que ya esa función la pueda ejercer
el rol del defensor público curador considero que es ideal porque ya va conociendo a la persona desde ese momento y no al momento de la sentencia, cuando ya está terminado el proceso y la persona a lo mejor se ve impedida de haber podido ejercer algún derecho, ¿no? Durante el trámite del En eso expediente. te interrumpo porque hace poquito tuvimos este ejemplo en Capital porque en un momento, hace unos años, nos diversificaron entre los propios colegas defensores públicos curadores, nos dividieron, bueno, los que iban a hacer la primera etapa antes de la sentencia y a posteriori. Y de llevar eso adelante 2 o 3 años, nosotros mismos también planteamos, no, nosotros necesitamos intervenir de movida, porque además, para llegar a conocer a la persona, fortalecer temas, tratamientos, acompañamientos, con eso llegamos a una mejor sentencia, menos restrictiva, y también vamos atajando todas las otras cuestiones que por ahí pasárselo al otro colega, también que a veces hasta hay, digamos, formas de ejercer esto de distintas formas, ¿no? Entonces por ahí está bueno ya de entrada, como vos decís. Sí, sí, y aparte la imposibilidad actual del defensor de pobres de no poder ejercer en plenitud, ¿no? Ese rol del abogado o curador provisorio, como se le quiera llamar. Así que bueno, Perdón, agradecido. Sí. algo más digo, en el sentido que ustedes dicen, también me acuerdo de esta discusión que hubo con respecto a los curadores que intervenían en el tramo del proceso y los que intervenían con posterioridad a la sentencia, que lo que también uno veía ahí era que la persona con discapacidad intelectual o mental es una persona especialmente vulnerable y que traba vínculos a lo mejor con cierta dificultad, y cuando logra traer un vínculo con cierta confianza, después cambiárselo era algo complicado, difícil y muy pernicioso para ella, ¿no? O la confianza que se traba en los vínculos. Esto Adriana Navarro lo sabe de todos los días. Es importantísimo la relación que traba el curador, o digamos, al apoyo con respecto a la persona asistida, es fundamental para poder viabilizar toda su función. Perdón. Es así, Carlos. Y Bueno, además nos decían, ¿y por qué nos cambian? Es difícil, le puedo explicar también. sí, es como a veces las personas con discapacidad actúan como los chicos en primaria, le cambian la maestra y les cuesta adaptarse Se entiende, se entiende. nuevamente, ¿no? Están Acá haciendo una pregunta en el chat. sí, en el chat. A ver. ¿Cuál es la edad máxima que puede tener un curador? Mientras quiera y pueda. Sí. Si está bien Yo de tengo una salud, pregunta. sí. No hay edad máxima. Sí, puedo. Yo ¿Qué tengo tal? una pregunta. Buenas tardes. Sí, la pregunta la hice yo. Bueno, a ver si me la puedo responder alguno de los tres, porque una vez sucedió que vino una señora de 81 años que realmente no parecía que tuviese 81 años y quería ser curadora de una hija afín que tenía 60 años. Y la hija afín, cuando yo leo, cuando el CUD, digamos, el Certificado Único de Discapacidad, tenía un diagnóstico que en mi opinión no coincidía con el diagnóstico que le habían puesto. Aparte de eso, bueno, cuando vi a la señora de 81 años que quería ser curadora, parecía mucho menor. Y yo tenía colegas que me decían, pero no, el juez o la jueza va a decir es muy grande usted, pero realmente la señora estaba muy bien mentalmente. Y después no sé qué pasó porque fue en el consultorio jurídico de San Martín que la tomé, pero digo, hubiera sido una lástima si el juez la rechazaba, porque digo, si esa persona no tiene a nadie más, ¿a quién más podría ser curador si la rechazan por la edad nada más? Por eso mi pregunta, o sea, no tenía familiares, nada, solamente esa señora. Bueno, perdón, pero la edad por sí misma no es un motivo para rechazar a la persona, sobre todo si es la red fundamental de confianza del interesado en el expediente, ¿no? Claro. Después, obviamente, después habría que prever algunas cuestiones. Si estamos hablando de un expediente, además que no se archiva.
Entonces, habría que ver, primero si podemos fortalecer tal vez de movida esa red, de poner a esa señora grande, y eventualmente si hubiera alguien más, porque igual el apoyo y la curatela puede ser más de una persona, no es unipersonal como era con el código anterior. Y si no, obviamente, el juzgado tiene que estar alerta para después fortalecer la situación en cuanto vayan pasando los años. No sé si al doctor le parece agregar algo más. Perdón, y también creo que en ese caso hasta podía pensarse que, que podía llegar a haber una discriminación a la luz de la Ujú, Convención claro, Interamericana claro, que protege los derechos humanos de las personas Adulta mayor. mayores, ¿no? claro. O sea que no hay edad entonces, en ninguna Tiene que normativa. estar en condiciones. Lo que importa es que pueda llevar adelante la función, ni por grande ni por chico, o sea, es Ok. porque pueda desempeñar el apoyo para el cual es convocado eventualmente. Ok, bárbaro. ¿Y les puedo hacer otra consulta? Porque yo estuve leyendo la ley de salud mental y dicen que no, o sea, que puede variar el tema de la discapacidad, porque hay algunos jueces que consideran que no se puede variar, digamos, el diagnóstico, o sea, del CUT, digamos, en el certificado único. Eso es mentira, ¿verdad? O sea, porque puede suceder que la persona mejore, tal vez, depende de qué tipo, ¿no?, de trastorno o enfermedad mental, si es que tienen una cuestión mental, por ejemplo. Igual, Verónica, por ahí hay que tener presente esto. El CUD es el certificado único de discapacidad, lo pide el Estado, es una cuestión administrativa que sirve para certificar la discapacidad en todo el territorio. El expediente de determinación de la capacidad jurídica es otra cosa, ya tenemos una evaluación de qué pasa con ese diagnóstico, que no es, tal vez el CUD te sirve para iniciar el proceso, pero después hay una evaluación que hacen los médicos donde una de las variables es el diagnóstico. El diagnóstico puede empeorar o mejorar, depende obviamente de la evolución del cuadro y de la discapacidad en particular que se trate. Pero lo que más nos importa en realidad es cómo impacta en la vida de relación. El diagnóstico es solo una cosita más. De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en la defensoría, en la ficha siempre nos poníamos diagnóstico, y ya la verdad que hace años que ni pongo el diagnóstico, porque no es lo que más interesa tal vez acá. Lo que importa es cómo esa persona se desenvuelve en el entorno. La medida del apoyo va a estar dada por eso. Por ahí a veces sabe, bueno, si es esquizofrenia, si es retraso mental, o sea, si pasa mal por la discapacidad mental o por la cuestión psiquiátrica, a nosotros nos ubica. Pero, digamos, no es el eje. Y obviamente que puede variar, y por eso aprovecho para decir que los expedientes estos se revisan, ¿sí? Siempre se revisó, obviamente que siempre se revisó. Yo hace también como 30 años que empecé a trabajar en la justicia y siempre agarrábamos los expedientes y nos fijábamos y actualizábamos. Ahora el código pone 3 años, pero a veces lo hacíamos antes, ¿eh? Y puede ser antes, depende de cuándo varía la situación. Es que, Bárbaro. perdón, complementando esto, como la discapacidad es interacción entre el déficit y el entorno, la situación del entorno y la barrera, a lo mejor puede ser que el déficit no cambie, pero el entorno puede cambiar y debe cambiar. Entonces, es una situación dinámica y es bueno no tenerla como algo estático. Bueno, Hay otra pregunta en el chat, doctor Elois. ¿Quiere leerla? a ver. ¿Cuál es la edad máxima que puede tener un curador? Consulta. Si la persona discapacitada no puede discernir qué sería mejor para él o ella o que no esté de acuerdo con su apoyo, el juez es quien tiene que evaluar, nombrar un curador cuando tiene la posibilidad de tener presente a la persona discapacitada en la provincia de Buenos Aires y o el patrocinio o apoyos de la persona con discapacidad. A ver. ¿Se entendió? Es la doctora Gasparino. Sí. Nora, me parece que, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que uno, en el trámite, en el proceso de determinación de la capacidad, lo primero que queremos saber, bueno, cuál es la red, cuál es la persona de confianza de la persona con un padecimiento mental. Una vez relevado eso, obviamente que se tiene en cuenta, pero también el rol del juez y de los distintos operadores que intervienen en este proceso es ver si esa persona es idónea para llevar adelante esto. Muchas veces hay amigos de confianza o que parecen de confianza y son los que le están sacando el patrimonio, ¿sí? Entonces, obviamente hay que evaluar idoneidad.
ya sea desde el familiar más cercano a, bueno, a la red que tenga esa persona. Obviamente nos interesa relevar cuál es la opinión, eso desde ya que es el eje, pero como estamos en un proceso y hay un juez que define, ¿no? Bien, yo tengo dos preguntitas que me las pasaron por WhatsApp, no sé si podré, si se entenderá lo que voy a leer, ¿no? ¿Cómo distinguir entre la intervención del letrado de los apoyos y el letrado del encartado, cuando el interés jurídico que se pretende proteger es el mismo? ¿Cómo diferenciarlos? Más en el caso de personas con discapacidad de nacimiento y permanente. ¿Se entiende? A mí me resulta Sí. un poco... No, me parece que acá la pregunta pasa por esto de el abogado patrocinante del interesado, ¿sí? De como se decía antes, del causante, ¿sí? Y también cómo participa en el mismo proceso el curador provisorio, por ejemplo, o apoyo provisorio. En realidad siempre pudieron convivir. La persona interesada puede defenderse y aportar, digamos, toda la prueba que haga a la defensa de su capacidad, dice el Código Procesal de Nación, y el UTE creo que dice lo mismo, ¿sí? Y después el Código Civil y Comercial toma de nuevo eso y habla del abogado y de la posibilidad de defensa del interesado. Y reitero esto de que no son novedades, porque siempre, y lo hemos visto en un montón de expedientes de familia, donde a la persona, cuando se le notifica la apertura prueba, puede ir y presentarse con su propio abogado. Después tenemos que ver, y lo va a terminar diciendo la sentencia, si esa persona podía dar patrocinio o no. También es el sentido de la cuestión. Y tengo casos actualmente de señores y señoras muy grandes que han sido captadas en su voluntad, que alguien les inicia el expediente de determinación de la capacidad como para dar vuelta a todos esos actos jurídicos perniciosos de donaciones a Dios y María Santísima, y el causante, digamos, se me presenta con un abogado que me puso, al final de cuentas, el mismo que se benefició de todos esos actos jurídicos. Entonces, uno va despejando, uno, digamos, no puede negar algunas intervenciones porque hacen el derecho de defensa, pero también hay que evaluarlas, ¿sí? El otro día, por ejemplo, les cuento uno que era una señora que había logrado que mi asistido un montón de cosas, ¿no? Por 0 pesos. Y cuando yo la cito a brindar explicaciones, viene con un abogado, ¿no? Le pidió explicaciones respecto de todos los bienes de los cuales se había hecho, y sigue el expediente de capacidad. Y a los días se me presenta mi asistido con el letrado, le había presentado oponiéndose al desarrollo del juicio y todo eso. Entonces lo que yo dije en el expediente, miren, acá hay una contraposición de intereses, me está defendiendo a la beneficiaria de todo el dispendio, y después quiere también representar al asistido. Bueno, eso no se puede, lo vamos a correr un poquito. Y funciona. Nosotros el año pasado tuvimos un caso similar, en el cual una mujer se presentaba con un abogado que en realidad, a criterio del juez, se lo había puesto uno de los hijos. Estaban peleados los hijos entre sí, un hijo por un lado con la madre y otros 2 hijos por el otro lado, que eran los que habían promovido el proceso de determinación de capacidad. Y el juez mantuvo el nombramiento del defensor público curador junto con el abogado propuesto por la misma persona, porque consideraba que no era una decisión completamente libre de ella. Son situaciones igual complicadas, porque el defensor público curador tenía que estar como supervisando la designación del abogado hecha por la mujer, que en realidad era hecho por el hijo más que por la mujer, ¿no? Pero se dan estos. Y no tienen en cuenta si es carenciada la persona con padecimiento mental para designar el curador público, el defensor público curador. Claro, para que intervenga un curador público, o sea, la defensa pública, sea penal como civil, tiene que estar atravesada también por la pobreza, o a veces somos un poquito más amplios si hay alguna cuestión de vulnerabilidad, pero en realidad la intervención para no sacarle el trabajo a los abogados de la matrícula tiene que ver con la pobreza. Bárbaro, porque en el caso ahí
están el defensor público curador y el abogado que le pone un familiar. Convivimos todos, pero con roles distintos. Claro, pero en ese caso intervino el defensor público curador, y por una cuestión de que falta de recursos de la persona con discapacidad, siempre. Si no, no puede ingresar como defensor público curador, salvo, como vos decías, otra situación de vulnerabilidad. ¿Cómo, a ver, cómo me lo podrías distinguir? Entiendo, tal vez por el caso que dice el doctor Carranza, de que seguramente los bienes eran los mínimos para la subsistencia, que eventualmente eso se mide con amplitud, en el sentido de si tiene, por ejemplo, una casa y una pensión, digamos, nosotros no vamos a mandar ese expediente, digamos, al abogado de la matrícula que después genera honorarios, porque ¿con qué los va a pagar? No le vamos a hacer vender la casa, o sea, con la pensión come, ¿con qué paga los honorarios del abogado? ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión discrecional que se mide en cada caso, porque no es lo mismo una persona que está, por ejemplo, en un geriátrico por PAMI y tiene un inmueble que puede generar renta, que la persona que vive en ese inmueble. ¿Sí? Entonces, digamos, la intervención se va ajustando a esas cuestiones. Claro, claro. Y está la alternativa de designar a un abogado de la matrícula, además del abogado que le imponga a la familia, algún familiar, ¿no? Para el caso de que haya bienes. Claro. Digamos, sería un abogado de la matrícula en el rol de curador provisorio, que conviviría con este abogado de la persona que en realidad estaría plantado por alguien de la familia. Porque muchas veces uno lo que puede hacer es citar a estas personas, a estos abogados que se presentan, e indagar un poquitito, por ejemplo, quién va a pagar los honorarios, ¿no? Bueno. Bien, y la otra duda que me pasaron, cuando intervienen los apoyos, ¿qué abogado representa a la persona con discapacidad? ¿El de los apoyos o el del encartado? En muchos casos, el de oficio. Quizás es un poco lo que veníamos hablando. Eso no lo entendí. Eso no lo entendí. No me perdí. A ver, de vuelta. Sí, no. A ver. Dice, porque si lo entiendo, me escriben. Cuando pedís la restricción a una persona senil por pródigo, etcétera, sí lo entiende en ese caso, pero no se entiende cuando los mismos padres piden la determinación de capacidad de los hijos para protegerlo y designarle los apoyos. O sea, ¿cuándo intervienen los apoyos? Cuando intervienen los apoyos, ¿qué abogado representa a la persona con discapacidad? ¿El abogado de los apoyos o el abogado del encartado? Bueno, acá tenemos que ir a legitimación, ¿sí? Acá nos vamos al artículo 33 del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿quiénes pueden pedir esta determinación de la capacidad, esta designación de apoyo, ¿sí? Bueno, un legitimado es el propio interesado, otros son los familiares o el Ministerio Público, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los familiares, estos papás que quieren, digamos, proyectar quién va a ser el apoyo de su hijo, estamos hablando de una persona mayor de 13 años, por el código, ¿no? Entonces, esos papás van a un abogado para que les inicien esta demanda, ¿sí? Tenemos ahí los abogados de los denunciantes, ¿no? Una vez que con los dos certificados aportados hay un mínimo de admisibilidad, ¿sí? Interviene también el defensor de menores incapaces y dice, bueno, esto está para abrir a prueba. En la apertura a prueba, ahí nos vamos al Código Procesal, que nos dice, bueno, ¿quiénes son los operadores que van a intervenir en esto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa? En esta etapa tenemos que producir una evaluación interdisciplinaria para ver qué pasa con todo eso que hablábamos antes del diagnóstico, cómo impacta en la vida de relaciones, etc. Y también vamos a designar en esta etapa lo que se llama curador provisorio o apoyo provisorio para ayornarlo a los términos del Código de Fondo. Ese curador provisorio, que va a ser el que represente a este interesado en el expediente, ustedes le estaban diciendo encartado, va a ser o un abogado de la matrícula o un curador o defensor público curador, ¿sí? Cuando este interesado se notifica de la apertura a prueba, también puede sumar su propio abogado. ¿Se entiende? Entonces ahí estaría conviviendo el abogado del denunciante, que eran los papás, el abogado de la persona interesada, ¿sí? Que después vamos a definir si en realidad podía dar patrocinio o no, pero eso lo vamos a ver después. Y también va a convivir con el curador provisorio, que puede ser abogado de la matrícula o público.
Ujú. Bien. Yo después les dejo, armé como una guía de tiempo con una guía, porque además acá a veces lo que se nos complica es que tenemos que anexarlo, o sea, el código de fondo y el código procesal, que tienen lenguajes distintos, ¿sí? Igual yo trato siempre de hacer una interpretación integradora, porque digamos, no tenemos por qué pensar que el código procesal ya, o sea, lo desterramos porque salió el Código Civil y Comercial, ¿no? O sea, está vivo y con una interpretación armónica de la ley podemos ensamblar las dos cosas. Ujú. Perfecto. Bueno, vamos cerrando, si no hay más preguntas, y agradecerles a todos su participación, y agradecerles especialmente, bueno, a vos, Cristina, a María Adelina, a Carlos, por sus magistrales exposiciones y muy claras. Así que bueno, muy contentos de haber podido brindar esta charla. Bueno, gracias, Gustavo. Cualquier inquietud nos la hacen llegar desde ya. Bueno, gracias, María Elena. A Carlos se le cortó la luz, Muchísimas me gracias. está diciendo. Sí, 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 estaba parecía, oscuro. pobre. Sí. Pobre. Bueno, Bueno, le dejo un saludo. Chao, te buen mando fin de un semana. beso, un saludo. Muchas Buen fin de gracias. semana y nos vemos en la Gracias. próxima. Muy Muchísimas gracias interesante, a los muchas gracias. disertantes. Gracias. Gracias. Luego. Chao, chao.